La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. El Evangelio de Juan en su capítulo 14 y el versículo 16 dice de esta manera: y yo, dijo el Señor Jesús, rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hace muchos años, por supuesto, cuando niño, en mi pueblo se adoraba en una iglesia y mi abuela siempre me inculcó a un Dios, pero yo guardé en mi corazón y en mi mente a un Jesucristo crucificado, que después me di cuenta que también ya no estaba crucificado. Pero nadie se percató de hablarme del Espíritu Santo y nadie se percató de ampliarme quién era el Padre. Así que crecí conociendo a Jesús sin saber mucho del Padre, y fue hasta que yo desperté a una realidad cuando empecé a estudiar teología, y allá por el módulo 4 de teología me dieron la teología del Espíritu Santo. Fue ahí donde comencé a entender quién es el Espíritu Santo, por qué la Trinidad Divina y por qué el principal autor de todo es el Padre. Y empecé a darme cuenta que yo había ubicado mal mi pensamiento y empecé a cambiar esa posición y darle un sentido a mi vida, reconociendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Claro, no fue fácil, para muchos todavía no lo es, porque no conciben esto. Muchas iglesias no tienen concepto del Espíritu Santo de Dios. Lamentablemente, si no tienen eso, están apagadas o semi-apagadas, no muertas, porque la palabra dice que aunque el pábilo humeare, Dios lo volverá a encender. Pero es importante que concibamos todas las iglesias quién es el Espíritu Santo. Hoy en día se habla de que hay un vicario sobre la tierra, pero hay un error con el nombre del vicario. Yo pienso que el vicario único es el Espíritu Santo de Dios. De que no hay otro, usted no puede buscar otro, porque Jesús dijo: yo me voy y voy a rogar al Padre que le dé otro Consolador. Se refería, el otro es el Espíritu Santo, Él se iba. Y Él dice que no nos iba a dejar huérfanos, pero iba a enviar un Espíritu de verdad que el mundo no conoce. Y les dijo a los discípulos: pero ustedes sí lo conocen, porque está con vosotros, con ustedes, y estará con ustedes y en ustedes. Hay dos diferencias bien marcadas: con es aquí adentro y en es fuera. Perdón, con es afuera y en es adentro. Entonces, ¿cómo lo quiero yo? Esa es otra diferencia que podemos comenzar a ver. El Espíritu Santo data desde el principio de la creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Usted lo va a encontrar como el Espíritu Santo, como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, y va a encontrar hasta espíritus inmundos en la Biblia. Pero Dios habló personalmente cuando fue su momento con los patriarcas. Usted recuerda, Moisés escribe el Génesis, escribe todo el Pentateuco, los 5 libros, y Moisés habla del Espíritu Santo. Moisés habla de los patriarcas. Los patriarcas tuvieron en su momento una dirección de Dios. Dios los dirigió por mucho tiempo hasta llegar a los profetas. Y Dios levantó a un Moisés, un caudillo que fue lleno del poder de Dios para poder conducir al pueblo, luego a un Josué, y luego después vienen los profetas. Y cuando nos ubicamos en esto, hermanos, nos damos cuenta que Dios tenía preparado todo, porque entre los profetas
con Joel, que Joel no tiene una historia muy completa, pero Joel, con él dejó la promesa del Espíritu Santo. Pero quedó dicha, nadie la podía descifrar o decir qué día, cuándo iba a ocurrir todo esto. Pero ocurre de que Dios no se queda con nada. Y comenzó Isaías a profetizar también y a decir sobre el Mesías, sobre el Cristo, sobre el ungido de Dios, que vendría con el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús da un discurso en una sinagoga, dice: el Espíritu de Dios reposa sobre mí. Cuando fue bautizado, el Espíritu vino sobre él. Cuando nació, lo engendró el Espíritu Santo. Entonces Jesús tenía todos los poderes inmanentes relacionados con Dios y lo convirtieron en un gran hombre. Pero por eso es que ahora dice esto: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo es que nos iba a dar esta promesa del Padre, dada 900 años antes, para que la disfrutemos hoy y siempre. Entonces nos convierte a todos los que hemos recibido al Señor en hombres o mujeres sobrenaturales. Porque todo el que tiene el Espíritu Santo de Dios no es una persona natural, es sobrenatural. Legítimamente hijo de Dios, pero sobrenatural. Por eso quiero hablar un poquito esta mañana sobre este título: cree y recibirás poder sobrenatural de Dios. Cree y recibirás el poder sobrenatural de Dios. El Espíritu de Jehová hablaba a los hombres en su tiempo y ellos lo tenían como una carta de presentación como escogidos de Dios. Cuando usted tiene una carta de presentación es porque se la ha dado a alguien. Regularmente no es porque yo me la cree, mi currículum es mío, pero eso no es mi carta de presentación completa. Lo que Dios pretende hacer con nosotros es que tengamos una carta de presentación, y en esta oportunidad es el Espíritu Santo. Por eso repito que la iglesia que no tiene el Espíritu Santo no tiene carta de presentación, no tiene capacidad de presentación, no tiene capacidad de ir, no tiene capacidad de evangelizar, no tiene capacidad de romper fronteras, no tiene capacidad si no tiene el poder del Espíritu Santo. Por eso quiero ubicarme con ustedes en el primer libro de Samuel, como uno de los grandes profetas de Dios al inicio, con los reyes, cuando nos damos cuenta que Dios levantó un profeta niño para ser un profeta adulto grande. Todos conocemos la historia de Samuel. En el capítulo 3, versículo 19 se ubica, porque la carta de presentación nace con este niño, cuando Ana lo presenta en el templo y lo deja en el templo para que Elí lo ministre. Pero Elí lo iba a ministrar como sacerdote, pero Dios lo iba a ministrar como profeta de Dios. Entonces este Samuel tiene unas cuantas características que quisiera que viéramos juntos y están en el versículo 19 del capítulo 3 de la primera carta de Samuel. Y dice: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Samuel acaba de recibir algo especial de Dios. Samuel acaba de recibir algo que no recibió el sacerdote Elí, sino que Dios se refirió a un niño para poder contarle el juicio que había sobre la casa de Elí. Por Elí, cuando se levanta y viene con aquel problema y dice: ¿qué le diría Dios a este niño? Y fue y le preguntó, remítase al capítulo, siempre mismo el 3:18, y dice: y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Elí: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Mire qué interesante que utilizó a Samuel como niño, y fue en su crecimiento que Dios le dio la oportunidad de ampliar los conocimientos. Por lo tanto, crecía como niño, iba creciendo como profeta en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él apoyando su ministerio. Usted ve que dice: Samuel creció y Jehová estaba con él.
Y Samuel no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Qué interesante estos 3 puntos de apoyo para este profeta: crecer en el Espíritu de Dios, crecer con el poder de Dios, crecer con el amparo de Dios, levantarse como un gran profeta que no desperdiciaba ni una palabra del Señor. Amados hermanos, la iglesia no debe desperdiciar, no puede desperdiciar ninguna palabra de Dios. Usted oye la palabra de Dios por la televisión, la está oyendo por la radio, la oye acá. Entonces, qué importancia llevarse una palabra y no echar por tierra ninguno de los consejos de Dios, ninguno de los preceptos de Dios, ninguno de los mandamientos de Dios. Por eso es que es bien importante, hermano, crecer en la palabra de Dios y crecer con el Espíritu Santo de Dios. Porque este muchacho iba a ser usado, el poder que Dios le depositaba, para ungir reyes. Imagínense, Dios ya había hecho una obra con él, pero ahora iba a levantar en Samuel. Quiero que vaya conmigo ahí mismo en Samuel al capítulo 10 y veamos cómo Samuel ya ha crecido, qué es lo que hace. Lo que este muchacho hace es buscar a un hombre llamado Saúl. ¿Por qué lo buscó? Porque Dios habló con Samuel y le dijo: mira, el pueblo me pide rey, y lo que están haciendo es despreciarme a mí como rey, pero démosle rey. Búscate a Saúl. Y Samuel buscó a Saúl y le contó todas las cosas y lo dejó. Pero en el intertanto que lo dejó allí, se fue para un lado Samuel y Saúl para el otro. Pero aquí, cuando Saúl quedó solo, lo tomó. Y aquí estoy en el capítulo 10, versículo 9, leyéndole lo que dice. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron aquel día. Cuando Dios le cambió el corazón a Saúl, en ese momento cambió su vida. Debería de haber cambiado su vida. Entonces, en ese momento dice que, y cuando llegaron al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. En el momento que se separa de Samuel y le da el cargo de rey, el Señor se apodera del corazón de Saúl, se apodera de él y le da el Espíritu Santo directamente. El Espíritu no se lo dio ungido por Samuel, se lo dio directamente. Y entonces en el 11 dice: y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Hermano, eso es lo que va a ocurrir cuando Dios mude tu corazón. Eso es lo que va a ocurrir cuando Dios transforme tu vida. Eso es lo que va a ocurrir cuando Dios te bautice con el Espíritu Santo. Eso es lo que está ocurriendo cuando hay llenura del Espíritu Santo en tu vida, en la congregación. Porque Dios te va a mandar a profetizar entre los profetas, a hablar la palabra de Dios, a evangelizar, a levantarte con poder en cualquier esquina. Mira, nosotros los evangelistas, yo no soy evangelista, estoy aquí con ustedes, pero ellos andan allá. Pero yo les he pedido que ahora el evangelismo va a ser diferente. Vamos a ir a los esquinazos. Así que no se sorprenda cuando encuentre a los profetas de Dios allá en un esquinazo. ¿En qué consiste el esquinazo? Van a ir a evangelizar en la redonda y terminan en una esquina con un parlante dando palabra de Dios, cantando alabanza, y dejamos al pueblo tranquilo y nos venimos. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces este hombre va dando testimonio del poder de Dios. El problema, hermano, es cuánto tiempo vas a conservar para ti eso que Dios te regala. ¿Cuánto tiempo vas a conservar para ti el bautismo del Espíritu Santo? Mira, yo he oído personas aquí que hablan lengua y que están hablando y se meten, pero no están ahí en el servicio. No han mudado su corazón o no se meten de entero donde Dios quiere que estén. Sí, o sea, han recibido el don, pero no lo están usando. Y eso le pasó a Saúl, porque Saúl recibió el don pero lo desperdició.
Amados hermanos, la iglesia no va a desperdiciar ninguna palabra en tierra. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios te bautice y te regale el don, tú vas a ser mudado a otro hombre, otra mujer. Entonces viene lo sobrenatural en tu vida. Entonces hay un cambio sustancial en la iglesia. Entonces nos van a creer que aquí hay milagros. Entonces el pueblo se va a levantar y va a danzar a través del Espíritu Santo. Saúl se equivocó. Le dijo Samuel, me vas a hacer esto y esto y esto, y no lo hizo. Desobedeció. Y a Dios no le gusta que le desobedezcan, hermano. Hermana, no le gusta a Dios que le desobedezcan. Entonces, ¿qué pasó? Váyase conmigo siempre ahí al capítulo 15 de Samuel y veamos qué es lo que pasó. Ya los acontecimientos están dados, usted léalo en su casa, ¿verdad? Saúl desobedece y es desechado. Pero quiero leerle el 27 y el 28. Aquí ya Samuel está enojado con él y ya platicó. Y el 27 dice, y volviéndose Samuel para irse, porque ya habló con Saúl, él se agarró de la punta de su manto y se le rompió. Cuando se rompió el manto, Samuel dijo, Jehová ha arrancado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Oiga, hermanos, que le digan al rey esto, que le digan a Saúl esto. Hermanos, tal vez sea bochornoso decirlo, pero yo vuelvo a repetir, si usted recibió el bautismo del Espíritu Santo, no lo olvide, recuérdelo, eche a andar el motor, eche a andar el fuego de Dios que está dentro de usted. Hermano, no se quede con eso, porque si Dios se lo dio, Dios nunca se equivoca. Lo que puede hacer es quitarle su don. Lo que puede hacer es quitarlo de allí del ministerio. Lo que puede hacer es separarlo de allí. Pero no se deje, hermano, porque el enemigo pone trampas que nosotros a veces no nos damos cuenta. Saúl cayó allí y ahora tiene la orden de sustituirlo. Y sabe usted que el liderazgo, por ejemplo, en la iglesia, los pastores a veces lloramos, hermanos, cuando los líderes los citamos a orar y no vienen. Los citamos a reunión con pan y con fresco, no vienen. Hermanos, si los argumentos son tan pobres que no deberían de existir. ¿Por qué? Porque si están comprometidos con el Señor, es porque el Señor les ha dado un don, porque el Señor los está usando para algo importante, pero el enemigo los atrasa y les pone topes. Entonces, hermano, eso no va a funcionar jamás. Y en Saúl no funcionó. Y Dios le había dado su Espíritu Santo, Dios le había mudado el corazón, pero él lo torció de nuevo. ¿Qué es lo que pasó? Lea el capítulo 16 conmigo. Samuel, que es el líder, está llorando, como lloran algunos hermanos por los líderes. Y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine? Oye, Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar llorando? Mejor toma tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de tus hijos me he provisto de rey. Samuel obedeció y dijo, bueno, sí, ya Dios no lo quiere, ya se lo dije a Saúl y voy por Isaí. Y se fue allá donde estaba el papá de David. ¿Y qué pasó, hermanos? Ahí usted lo va a ver en el capítulo 16, versículo 13. Ya llegó a la casa donde está el nuevo ungido de Dios. Y Samuel está llamando a uno por uno. Y Dios le dice, no es este, no es este otro. Tampoco este, tráiganme el otro, no es ese. ¿Sabe qué es lo que está haciendo Dios, hermano? Una congregación. Porque resultaba fácil que le dijera, oye, el que vas a ungir se llama David, es un chiquitín rubio que está cuidando las ovejas. Pero no le dijo Dios quién era. Porque quería que hubiese una congregación, todos los hermanos, el papá, la mamá y todo el resto. Así es como Dios va a ungir la iglesia, en una congregación, en un avivamiento. Amado hermano, no digo que independientemente solo en tu oración te va a pasar, pero lo que Dios quiere es que la congregación se entere que tú eres un hijo de Dios y que tienes el poder y el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que Dios quiere congregacionalmente, y delante de toda la familia lo ungió. ¿Por qué? Porque el Espíritu venía sobre David para siempre. Y el Espíritu venía para siempre. Y Jesús nos acaba de decir, y yo les enviaré el Espíritu Santo para que esté con ustedes para siempre.
Hermano, para donde camines, si vas a tu negocio, lo que vayas a hacer, el Espíritu Santo va contigo porque tú lo has invitado. El Espíritu Santo está contigo porque es el que te guía, el que te enseña, el que te va a llevar por donde tú no conoces, amado hermano. Ese es el Espíritu Santo de Dios que la iglesia debe anhelar. Entonces David está ahí ungido en medio de todos. No era para bochorno de ninguno de sus hermanos, sencillamente él era el ungido para poder guiar esa casa y tenía que producir frutos. Hermano, cuando el ungido de Dios no produce frutos, revise bien qué está haciendo. Pierde más tiempo peleando y odiando a las personas que mejor meterse con el Señor. Amado hermano, esta es una técnica que yo la conozco hace rato, que en vez de andar peleando, mejor andar solucionando problemas, hermano. Mire, David se metió verdaderamente con Dios desde que lo ungió Samuel desde niño. Y el primer fruto lo vemos cuando Israel está en problemas. El primer fruto que va a arrojar la iglesia es cuando vea y pueda vislumbrar que el pueblo de Apopa tiene un problema. Cuando se dé cuenta que el verdadero problema no requiere una inyección de ninguna vitamina, sino que la oración. Cuando se dé cuenta que tiene que estar en el vallado porque hay un hueco enorme, entonces es que va a dar fruto. Pero la iglesia que está apacentada, sentada, acomodada y todas las hadas, no va a ir a ninguna parte. Aquí hay un conflicto, un enorme hombre tiene intimidado al pueblo. Pero aquí está ya el fruto del Espíritu Santo en David. Aquí está aquel hombre que fue en la congregación ungido. Aquí está ya dando los frutos. Y dijo, déjenmelo a mí. Y nadie le creyó. Hermano, es que nadie te va a creer. Sí tiene que ser por los hechos mismos. ¿Por qué te lo estoy diciendo? La palabra dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y en el nombre de Jesús lo vas a hacer. Y crean o no crean, pero creerán por los hechos. Y aquí viene la parte importante. Se presenta frente al gigante. En primer lugar, no le tiene miedo. Hermano, no le tiene miedo. Y aquí yo quiero que observes una cosa linda. ¿A qué gigante le estás teniendo miedo ahora vos esta tarde, esta mañana? ¿A qué gigante te le has arrodillado? ¿A qué gigante te has doblegado? Hermano, si parece que no fueran gigantes, pero son gigantes porque los vemos como gigantes. David no lo vio como gigante y le voy a explicar por qué razón creo que no. Porque cuando se encuentran en la línea de batalla, se ríe el Goliat, se ríe de aquel niño. Vienes a mí como perro. Pero sabe que la palabra alentadora está cuando tú has creído, cuando tú verdaderamente has sentido que tienes el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida, hermano, quieras o no, tienes poder y autoridad. Y eso fue lo que él hizo ante aquel hombre grande. Y yo le voy a leer despacito lo que pasó, porque tampoco hay que ir tan deprisa para poder entenderlo. Mira, este hombre era grande, según la Biblia, era grande. Y era tan grande que todo el ejército le tenía miedo, hermano. Nosotros nos enfrentamos a gigantes mentirosos y nos corremos, pero es porque no hemos anhelado el Espíritu Santo. No hemos anhelado la verdad del Espíritu Santo. Este hombre está frente al peligro. La primera parte que le dije es que no tuvo miedo. Se enfrentó seguro porque él confió que Dios lo apoyaba. El versículo 45 dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo, le dijo, vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has provocado. Amado hermano, esta palabra es confianza, esta palabra es seguridad. Cuando el Señor Jesucristo nos dijo, háganlo en mi nombre, cuando el Señor nos dice, hasta ahora nada me han pedido, hasta ahora no han dicho nada, díganlo en mi nombre y yo lo haré, dice el Señor. Entonces, hermano, cuando este hombre se ve en la dificultad y riéndose el gigante, lo primero que hace es su carta de presentación. Tú puedes venir como quieras, como gigante, haz lo que quieras, pero yo vengo en el nombre de Jehová, el jefe
jefe del escuadrón de los ejércitos celestiales. Y eso que viene a hacer es la palabra, hermano, que vino al gigante, y aunque quiera o no, ya está amedrentado por la palabra de Dios. Entonces este hombre se enfrenta a la línea de batalla, y no solo eso, tiene la seguridad que es más que vencedor. Amado hermano, tú tienes que ser más que vencedor. Cuando mires el problema y el problema está al frente, tú dile: yo me declaro más que vencedor en Cristo, y tu problema te me vas lejos, porque yo vengo en el nombre de Jesús. Oiga, hermano, qué interesante, qué importante, porque le dijo de esta manera: Jehová te entregará hoy en mi mano. Qué seguridad tenía, porque era el ungido de Dios, era el Espíritu de Dios, no era el niño, no era el David, era el Espíritu Santo de Dios. Hermano, ahí está la clave. No hay Goliat. Pero si el Espíritu Santo no está, ¿a dónde estoy yo? ¿A dónde estás, iglesia? ¿Escondiendo el trigo como Gedeón? ¿A dónde estamos? ¿Es necesario entrar en el detalle de Dios? Claro que sí. Tú eres más que vencedor en aquel que te amó. Dios siempre al cuidado. Recuerdo, envió al profeta Elías también. Elías era un hombre de oración. Era un hombre lleno del poder de Dios. Podía detener la lluvia. Podía sanar, hacer milagros y mostrar el poder de Dios donde estuviera. ¿Sí o no? ¿Cuánto quiere ser Elías? Por eso Eliseo, que había observado todo, dijo: déjame doble porción de tu espíritu. Oiga, qué cosa la que pidió. Entonces, ¿qué pasó con Elías, hermano? Primera Reyes, para no confundirnos mucho. Vamos a Primera Reyes y veamos qué hizo este hombre. Dios le dio una orden que profetizara al rey Acab. Y él sabía perfectamente bien que tenía una mujer difícil, Jezabel. Pero Jezabel iba a quedar también reducida a nada en un momento bajo el poder de Dios. Pero no vamos a hablar en este momento de Jezabel, sino de la seguridad que mostraba el profeta Elías a través de la unción del Espíritu Santo de Dios. Recibió que reuniera al pueblo en el Monte Carmelo. Pero para reunir el pueblo necesitaba que el rey se lo hiciera. Y aquí quiero con ustedes en 1 Reyes 18, 20 leer así. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. ¿A cuáles profetas reunió? A los de él. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicarán ustedes en dos pensamientos? Y si Jehová Dios, síganle. Y si Baal, iden pos de él. Y aquí viene una palabra clave: y el pueblo no respondió. ¿Por qué no respondió el pueblo? Sencillamente, hermanos, porque el pueblo en ignorancia está muerto. El pueblo en ignorancia puede estar semidormido. El pueblo en ignorancia está bajo los efectos del que lo domina. El pueblo en ignorancia, hermano, está sujeto al temor. El pueblo en ignorancia está en ignorancia. No supieron responder. Pero lo que va a hacer Elías es en el poder de Dios. Lo que va a hacer Elías es demostrar que hay un Dios. Única y exclusivamente ese es lo que él va a hacer. Mostrar a Dios. Hermanos, cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, cuando tú tienes el poder de Dios, lo que vas a ir es a mostrar a Dios, no a mostrarte tú. Tú no tienes nada que ver en el asunto, solo es el vaso portador de la unción de Dios. Lo que va a ocurrir es que Dios te va a usar para sanidad, para ministrar, para predicar, para ir donde no se puede ir. Eso es lo que va a hacer Dios. Y Elías está metido allí, pero él tiene una plena seguridad que el Santo de Israel está con él. Y por eso es que se burla, Dios le permite que se burle, ya lo hemos dicho en otras veces, pero porque Él es un hombre celoso de Dios. Lo que quiere es que se sepa que hay un Dios verdadero. Por eso le dice: ¿hasta cuándo van a claudicar en dos pensamientos? Amado hermano, hermana, es posible que tú todavía tienes a Dios y a otro a la par. Es posible que tú tengas todavía a Dios y a otra a la par. Déjame decirte, solo hay un Dios verdadero, y el único que existe en el universo entero se llama Dios el Padre eterno y el Hijo al cual Dios envió para redimir a este pueblo. Pero ahí está Elías queriendo mostrar esto,
¿Y por qué lo llama un libertador? El libertador del pensamiento equivocado le llamo yo. ¿Por qué? Porque tienen un Dios falso, un Dios mentiroso, que son los profetas de Baal que tiene Acab con su mujer Jezabel. Pero este hombre, lleno del poder de Dios, ha llegado a hacer el holocausto. Ustedes conocen toda la historia. Solo quiero llegar al final. Cuando este hombre, bajo el poder de Dios, oró, lo hizo de esta manera. Estoy en Primera de Reyes 18, 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, escuche bien lo que dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Lo oró públicamente a que todos oyeran que le dijo, tú eres el Dios, el único Dios, el exclusivo Dios, el principal Dios, no hay otro Dios. Y yo les dijo, soy tu siervo, el profeta. ¿Por qué dijo eso? No era para llenarse y tener ínfulas de grandeza, no, sencillamente le dijo el Señor, soy tu hijo, y si soy tu hijo, tú estás conmigo. Eso fue lo que dijo, no dijo para llenarse de nada. Si soy tu hijo, dame lo que tú me vas a dar. Por eso el versículo siguiente dice, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Respáldame, Señor, porque lo que voy a hacer nadie lo cree. La leña está mojada, no hay fósforos, no hay benzina, no hay nada, pero tú vas a encender el altar de Dios, Señor. Y eso es lo que está clamando. ¿Y qué pasó? Mandó el fosforito y vino la gran llamarada para consumir el holocausto. Ante la vista de todos, aquello era imposible, pero déjame decirte, para Dios no hay nada imposible. Y en ese momento preciso, Él va a encender la llama que está en tu corazón queriéndose apagar. Amado hermano, en ese momento era fundamental la oración para mostrar el poder de Dios, para confirmar que hay un Dios, para que el pueblo se postrara a un solo Dios verdadero y no solo eso, reconocieran que Dios sigue siendo Dios. Ahí está el pueblo. Yo te lo voy a leer para que no pienses que lo inventé. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es Dios. Entonces este convencimiento, hermanos, me lleva a la conclusión sencilla, Dios tiene poder. Y dije sencilla porque no le cabe otra, Dios tiene poder. Y lo mostró para que creyeran. Por eso cuando tú, ungido por el Señor, vas a ir a mostrar el poder de Dios a través de la predicación, a través de tus manos, a través de lo que tú hagas que Dios te ordene hacer. ¿Por qué te lo digo? Cuando tú lees en Marcos capítulo 16 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Elías le creyó completamente todo al Señor. ¿Cómo le creerías tú al Señor que te diga, mire, viene una sequía tremenda que va a durar mucho? Pero a ti, mi ungido, ándate al río Quebar y métete ahí y yo te daré de comer. Nadie lo cree, hermanos, que cuervos le traían carne, pan, tortillas. Los cuervos le daban de comer. Pero la situación del profeta estaba en 5 estrellas, ¿no es cierto? O miles de estrellas porque no tenía casa. Pero ¿qué pasó cuando se secó el río? El Señor le vuelve a hablar y le dice, muévete a Sarepta, hay una viuda que yo quiero que te dé de comer. Oiga, una viuda darme de comer. Y llega donde la viuda y la viuda le dice, ¿y qué andas haciendo aquí? Te arrimaste mal, yo solo tengo para mí y para mi hijo. Dios le quitó el egoísmo a ella y le dio de comer. Y el profeta, como tenía la seguridad, pero segurísimo que Dios se lo había dicho, iba a comer. Y tú vas a comer porque Dios te lo ha dicho. Y entonces, ¿qué pasó? Le dijo, mira, dice Dios que me des a mí primero, después tú y tu hijo, y se les va a multiplicar. ¿Y qué pasó?
¿No leen la Biblia? Sí. Se multiplicó, hermano. Pero ¿por dónde estaba la clave? En la seguridad que tenía el profeta de que cuando Dios le hablaba era verdad. Por eso es que este holocausto fue real, amado hermano. Aunque se haya reído y aunque después le fue mal, pero él cumplió con creerle a Dios. Tú vas a hacer lo mismo cuando le creas a Dios, amado hermano. Por eso es que el cumplimiento de la promesa dada, Joel 28, se mantuvo por 900 años y viene en el Señor Jesús a través de la profecía. Cuando nace y cuando se va, nos deja con estas palabras: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Esto no es otra cosa más que el Espíritu Santo de Dios. Aquel que anunció, que dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, porque aquel que beba de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo por el Espíritu que había de venir. Hermano, aquí se está cumpliendo. El Señor ya está por entregarse en la cruz, ya está por partir de la tierra, pero no nos va a dejar huérfanos. Y todavía más, cuando se va en cuerpo glorificado, les dice: no se vayan, no se muevan, porque ustedes fueron bautizados en agua, pero luego serán bautizados en el Espíritu Santo de Dios. Amado hermano, el cumplimiento de la promesa llegó. Amén. Acompáñame a Romanos capítulo 8 y lee conmigo esta verdad. Si en el Antiguo Testamento fue la carta de presentación, aquí está descrita como promesa, que también es carta de presentación del creyente. ¿Por qué? Porque fue dicha por el Padre y enviada por nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor la prometió en corto tiempo. Cuando usted lee Hechos 1, se da cuenta que el Señor lo promete. Y cuando los discípulos no se dan cuenta de la promesa, le preguntan locuras, tonteras. Y Él responde: pero recibiréis poder cuando venga de lo alto el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando el Señor hace esto y nos da la carta de presentación, llegó a nosotros para que nos uniéramos en un pensamiento, para que nos uniéramos en un sentir, porque los 120 reunidos que recibieron la promesa fueron los fieles que creyeron en ella. 500 la oyeron, pero 120 la recibieron. Y cuando la recibieron porque estaban en el lugar correcto. Y el lugar correcto para ti es tu congregación. El lugar correcto para ti es tu aposento. El lugar correcto para ti es cuando en tu corazón buscas a Dios. Aquellos hombres dejaron de ser hijos de Dios naturales, porque a partir del día de Pentecostés fueron anormales, fueron hombres sobrenaturales llenos del poder de Dios. No eran el rey Midas que convertía en oro las cosas, sencillamente no, tenían el poder de Dios en sus manos por el poder de la oración. Imponían manos sobre los enfermos y sanaban, hablaban la palabra y la creían. Los perseguían y no les daba miedo. Los metían presos y no tenían temor de nada. Por eso Pablo siempre dijo: he peleado la buena batalla y guardo la fe. Y dijo: para mí el morir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso dijo: todas las cosas que yo tengo las considero basura por considerar el nombre de Cristo como excelencia, porque Pablo reconoció que sin el poder de Dios no hay nada. Amado hermano, cuando lo cegó y lo llevó para reconquistarlo al ministerio, lo llenó del poder de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque Pablo no tenía el Espíritu Santo de Dios. Era un hombre letrado y muy conocido, muy poderoso en mucho, pero no tenía el Espíritu de Dios. Y cuando Dios le da su Espíritu Santo, entonces cambia su vida a un hijo sobrenatural de Dios. Qué interesante que somos nosotros. Cuando vamos a Romanos 8:1 vemos una facultad importante. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo ando yo? ¿Cómo andas tú? ¿Cómo andará la iglesia?
Amados hermanos, no hay condenación para los que están en Cristo y que no andan en la carne, sino conforme el Espíritu. Cuando nosotros, hermanos, andamos en el Espíritu es porque estamos siempre llenos del poder de Dios. Cuando usted anda en el Espíritu, hermano, es porque está llenando su vaso. Cuando usted anda en el poder del Espíritu Santo, hermano, no va a tener dificultades en absoluto. Y quizás las que tenga van a ser, pero no son las que el mundo le va a querer robar su paz, su felicidad. Usted tiene argumentos para salir de ahí porque vive en el Espíritu Santo de Dios. Y eso, hermano, lo hace más que victorioso. ¿Por qué la victoria se convierte en ellos? ¿Por qué? Porque abandonan el pecado. Mira, allá en Romanos 8:6 mismo ahí dice de esta manera: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Qué tú quieres? Quieres vida y paz, ahí está. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hermano, cuando no está el Espíritu de Dios no se puede sujetar. Cuando el Espíritu de Dios no está contigo, no está siendo victorioso. Por eso tú tienes que evitar tener enemistades con Dios. El pecado nos separa de Dios. Hermano, no hay ni un justo, no hay ni uno que pueda tirar la primera piedra. Yo no soy capaz de lanzarla. Por eso es que voy de rodillas donde el Señor y le digo: perdóname, Señor, porque lo que soy no soy lo que tú quieres que yo sea. Amado hermano, la iglesia tiene que estar constantemente pidiendo perdón, pero para eso hay que arrepentirse y es necesario que no desagrademos a Dios. Amado hermano, cuando tú tienes el Espíritu Santo, te conviertes en un hijo sobrenatural, un legítimo hijo sobrenatural, porque has recibido el Espíritu de Dios. Si tú te vas al versículo 15, dice de esta manera: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Amado hermano, la iglesia que clama una sola voz: Abba, Padre, es la iglesia que tiene el Espíritu Santo de Dios. La iglesia que tiene la capacidad de llamar papá al Dios Padre eterno y poderoso es la que tiene el testimonio del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra: porque el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Hermano, cuando la persona recibe al Señor, seguramente no está muy cabal en la verdad, hasta que se le va despejando la nebulosa y reconoce lo que es ser hijo de Dios. Yo digo con todo orgullo que soy hijo de Dios, porque llegué hasta la cruz del Calvario, llegué hasta conocer la expiación. He llegado hasta conocer por qué la sangre llegó al propiciatorio, al altar de Dios y no a la tierra. He llegado a reconocer por qué murió, por qué estuvo 29 profecías en la cruz del Calvario. He llegado a reconocer que Cristo es el Señor. Entonces, cuando yo reconozco esto, entonces soy victorioso, amados hermanos. ¿Por qué? Porque cuando hay victoria es cuando tengo el testimonio de ser hijo de Dios y la convicción de que soy heredero de las cosas de Dios. Dice acá: y si hijos, también herederos. Hermano, ¿qué importancia tiene el Espíritu Santo de Dios? Mucha importancia. Mire, cuando el Señor le dijo a Pablo que escribiera en Efesios 1:13, le dio esta palabra y le dijo que le dijera a los Efesios: en él ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando tú recibiste al Señor y lo recibiste verdaderamente en tu corazón, tienes un sello del Espíritu Santo de la promesa. Si no fuiste bautizado en el momento de recibir al Señor o en el momento de recibir las aguas bautismales, serás bautizado porque estás bajo la promesa. Eso lo dice que tienes un sello para ser bautizado por el Señor. Y no solo eso, sino que dice la palabra que eso son las arras de tu herencia adquirida por Dios hasta la redención y la posesión final. Y dice: porque estamos hechos para su gloria y su alabanza. Póngase de pie conmigo, vamos a cantarle al Señor. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.